¿En algún momento te sentiste que a ti te trataba la vida injustamente? Sí. ¿Se puede hablar de felicidad en un entorno caótico donde todo está mal? Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cosa. A mí me da la impresión que de los errores florecen cosas maravillosas. Yo quisiera que en los momentos difíciles ellos dijeran, ¿qué habría hecho mi papá aquí? Mientras más adversidad, más crecimiento. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas y les queremos dar la bienvenida a este subpodcast Energizers. El día de hoy tenemos un invitado de súper lujo, es un psicólogo colombiano, autor de múltiples libros, experto en temas de bienestar, en felicidad. Tenemos en el estudio de Mundo Ejecutivo a nuestro querido Efrén Martínez. ¿Cómo estás, Efrén? Feliz de acompañarte, Jorge, sobre todo en un lugar que creo que me voy a sentir como en casa. ¿Verdad que sí? Exacto. No, muchas gracias por estar acá, querido Efraín. Y la verdad es que estoy muy contento, muy emocionado de tenerte acá. Obviamente, para nosotros ha sido un total logro poder lograr que tú estés acá con nosotros el día de hoy, porque este podcast, y ya lo verás en el transcurso de esta charla, busca energizar a otros seres humanos y sé que ese es tu propósito de vida. O sea, al final de cuentas, por todo lo que has vivido y las situaciones que te han ocurrido y de lo que hablaremos el día de hoy, entiendo que ese propósito que te mueve y te empuja a todo lo que haces está muy conectado con esto. Así que para nosotros, qué mejor que tener a alguien que comparte esa visión y ese sueño. Pues muchas gracias, Jorge. Muy feliz de acompañarlos. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, te platico, mi querido Efren, el podcast tiene 3 momentos. El primer momento hablaremos acerca de ti, de tu energía, cómo le haces para en esos abismos poder restablecer la energía de Efren, poder salir cuando parece ser que las cosas no pintan bien, pero también cómo poder utilizar una energía positiva, la felicidad, el bienestar, ¿no? En esos momentos luminosos y cómo poderlos hacer que brillen más y que sean más memorables. Después hablaremos de cómo energizar a otros, cómo poder lograr hacer que otros que quizá perdieron la fe, que perdieron la esperanza, que han cometido demasiados errores, ¿no? Y como lo platicaremos en el podcast que tú tienes, ¿no? En esos errores se pueden encontrar fuentes inagotables de energía también. Y en tercer lugar, la energía que tú quieres que se quede en el mundo cuando Efraín ya no esté. ¿Te parece bien? De una. ¿Le entramos? Le entramos. Buenísimo. Oye, bueno, a ver, lo primero, déjame decirte que cuando leí tu historia y estuvimos haciendo la investigación para esta entrevista, no pude sino sentirme identificado muchísimo con muchas cosas que tú viviste, ¿no? Obviamente esta infancia en el departamento en Cúcuta, y toda esta etapa de tu vida en la que de pronto, pues tú dices ser una persona muy tímida, quizá algo retraída, ¿no? Que de alguna manera odiaba las injusticias. Nos gustaría conocer en esta primera parte del podcast quién era ese niño. Uy, Jorge, pues era un niño que se sentía muy raro y muy extraño, como un bicho extraño, y que no entendía por qué el mundo funcionaba como funcionaba. O sea, no entendía por qué la gente hacía ciertas cosas que afectaban a otros, no entendía por qué habían ciertas diferencias sociales, no entendía y lo pensaba todo el tiempo y me parecía rarísimo, 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 y con un sentimiento de como si me hubiera equivocado de planeta, básicamente. Era como que, ¿a dónde caí? O sea, ¿qué es esto? ¿No? Sí, sí, sí. Esa era muy como la sensación, Uh-huh. muy metido en mi cabeza, muy metido en mi cabeza, pensando, solucionando problemas en mi cabeza que no podía solucionar porque era muy chiquito, Uh-huh. y haciéndome muchas promesas, como que cuando sea grande, tal cosa, cuando logre esto, entonces haré esto, otro, eh, con un sentimiento interno muy de estoy en un mundo muy injusto, o estoy en un mundo que es difícil de entender y de comprender, y, y una sensación de soledad y de no poder hablar de estas cosas con nadie, porque cuando lo hacía, pues me miraban como un bicho raro, Sí, sí, ¿qué le obviamente, pasa? como que, ¿qué le pasa? Claro. ¿Qué le pasa? Sí. Y así fueron yo creo que mis primeros 11 años. Déjame hablar del concepto de el mundo injusto, porque es curioso, ¿no? Yo soy abogado. Cuando me gradué de la escuela de Derecho, de la Escuela Libre de Derecho, así se llama, en México,
Me acuerdo que en mi examen profesional me preguntaron qué era la justicia y mi respuesta para provocar al sínodo fue, no sé y no importa. ¿No? Y entonces me dijo, Jorge, si no me dices te voy a reprobar, es tu examen profesional, ¿qué es la justicia? Y le dije, no importa. ¿Cómo que no importa? No importa qué es. El concepto no es lo importante. Lo importante es que todo mundo ha sentido lo que se siente una injusticia. ¿No? ¿Por qué dices que era un mundo injusto? ¿Qué era lo injusto? Mira, antes de entender muchas cosas, porque ahora creo que la hipótesis del mundo justo genera más estragos Uh-huh. que una en donde se puede aceptar que existe lo uno y lo otro. Sí. Pero en esa época, siendo muy chiqui, era como pensar, oiga, ¿cómo pueden haber niños que viven en la calle? Por ejemplo. O sea, no entiendo eso. Sí. O cómo pueden haber ancianos que viven en la calle. Sí. O cómo puede ser que los papás le peguen a los niños. Eso me pareció una cosa. Yo decía, pero una persona tan grande y le pega a un niño, ese es un ser muy raro. Yo como que yo no podía entender, Sí. Sí. no podía entender eso. Eran Sí. como, ¿En algún momento te sentiste que a ti te trataba la vida injustamente? sí, sí. Yo crecí en una escuela que no era una escuela de muchos privilegios. Mm. Yo no lo sabía. Mm. Yo simplemente pensé que así era el mundo. Sí. Y después me cambié a una escuela de muchos privilegios. Y yo iba a jugar fútbol con mi camiseta patrocinada por la panadería del barrio. Y los demás eran patrocinados por Nike, por Adidas. Sí, 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 sí. Y a veces no me dejaban jugar. Fíjate. Porque no puedes jugar porque No perteneces. las medias están muy feas. Y yo no, o sea, no podía entender. Yo decía, no, ¿cómo así? No entiendo. Pues, ¿qué hice? Exacto, yo Sí. no entiendo esto. Sí. Y esas fueron experiencias directas, porque antes eran experiencias que yo observaba, pero después fueron experiencias directas, como así, o sea, hay gente de mejor categoría o de mejor clase, hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, porque estaba muy chiquito para entender cómo se movía todo, y claro, ahí empecé a decir como que sí estoy en un mundo en donde hay unos de primera y otros de segunda, y están asociados a la belleza, al dinero, a las relaciones, me va a tocar aprender a jugar este juego para ver cómo cambio eso desde adentro. Eso fueron como Oye, Fred, pero en ese momento, siendo tan chico, ¿qué edad tendrías? ¿Qué serán? ¿Unos 8 años? ¿10 años? Yo creo que eso fue entre los 9 y los 11. Ok. En esa edad, 9 10 años, ¿no? En el que apenas uno empieza a cobrar conciencia de algunas cosas, sobre todo a nivel interpersonal, ¿no? Sí. Es difícil poderlo procesar con esa madurez con la que me lo estás diciendo ahorita, como, bueno, voy a tener que vivir en este mundo. Más bien lo que le pasa, yo creo que a un niño en esa edad es que se puede fácilmente ir para abajo, ¿no? ¿Cómo hiciste para no irte para abajo? Yo creo que fue un factor suerte. Ok. Suerte porque a los 12 años yo tengo un evento que me partió la vida, y es que me empiezo a levantar por las noches con la mitad del cuerpo paralizado. Wow. Entonces me iba arrastrando a donde mis padres, y el caso es que 2 semanas después estaba en un quirófano con la columna abierta y un platino que me atravesaba, amarrado 15 días inmóvil, y después me enyesaron todo el cuerpo un año, ¿Qué? a los 12 años y medio. Wow. Y entonces cuando eso pasa, yo digo, no, el mundo sí es injusto. O sea, yo dije, esto no es una hipótesis. Sí, sí, sí. Ya nomás faltaba que te desconectaran la sonda, digamos. Todo puede cambiar en cualquier momento, todo puede acabarse en cualquier momento, todo puede ser. Sí. Y la sensación de perder mi libertad, de no poder ir al baño, de no poder moverme, de no poder... Y eso que en ese momento fue muy doloroso y muy fuerte. En plena inicio de adolescencia. Ahí, que muy, muy fuerte. Pues primero me da un año para pensar, porque yo no podía jugar ni hablar con nadie. Entonces era un año, piense, piense, piense. Y empecé a escuchar una música que en esa época era muy extraña, hoy es mucho más común. Era una banda inglesa que se llamaba Sex Pistols, Uh-huh. de música punk. Uh-huh. Uh-huh. Y estando enyesado me volví punkero.
No eras muy peligroso que digamos en esos momentos. No, cero. Y cuando me quitan todo el yeso, dije yo, ahora que soy libre, ahora voy a vivir la vida a tope porque te puedes morir en cualquier instante. Sí. Entonces, no sé si hay mañana, hay presente. Qué bueno que haya algún mañana, pero no lo sé. Entonces tengo que hacer, producir, generar, organizar, ya. Y el tema de las injusticias, después de haber sentido que absolutamente era injusto el estar un año postrado en cama, enyesado, ¿dónde quedó cuando decidiste vivir la vida full? Un poco mi decisión ahí es, hasta donde pueda, no voy a dejar nada en manos de algún supuesto destino. Bien. Hasta donde pueda, no quiero depender de ninguna fuerza del mercado, no quiero depender de nadie, hasta donde pueda. Porque ahí entendí que ese hasta donde pueda es un poder humano, porque hay cosas que uno no puede controlar, Claro. Como esa que te pasó. como esa. Pero hasta donde pueda, no le voy a echar la culpa a nadie de lo que me pase, sino a mí mismo, porque yo voy a tomar mis decisiones, yo voy a hacer que las cosas pasen y no voy a estar dependiendo que otro me dé el permiso, ¿no? Entonces fue algo terrible y maravilloso a la vez, pero ahí quedó esto de estar sentado como una víctima después de un año de victimizarme. El mundo es injusto, Dios es un cafre, la sociedad es terrible. Tomo la vida en mis manos y tengo que labrar mi propio destino. Si tuvieras que agradecerle algo a ese yeso, ¿qué le agradecerías? Uf. Yo creo que por un lado, que me ayudó a experimentar la verdadera libertad. Claro. Porque estando paralizado, dije yo, de pronto no me puedo mover, pero nadie puede adueñarse de lo que pienso. Ahí leíste por primera vez El hombre en busca del sentido. No, ese apareció a los 19 años. Porque es muy parecido, ¿no? Tal cual, por eso cuando apareció yo dije, ¿qué es esto? O sea, este tipo me De conoce. Viktor Frankl. Este hombre me conoce, dije yo. Donde tú eres dueño de tus pensamientos, eres dueño de tus sueños, Así ¿no? es. Y no importa lo que pasa afuera, lo importante es lo que pasa adentro, ¿no? ¿Qué pasa cuando te vuelves a sentir ya en tu edad adulta, madura, cuando te vuelves a sentir prisionero, Efren? Cuando te sientes prisionero de las circunstancias, cuando te quieres volver a victimizar, porque a todos nos pasa, que siempre queremos culpar a otros de lo que nos pasa, ¿no? A una pareja que te deja, a un negocio que no se da, a alguien que te traiciona, y lo más natural es victimizarse, ¿no? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Cómo recuperas ese mensaje que te dejó esa época de niño, pero ya hoy en tu edad adulta? ¿Qué pasa dentro de ti? Tengo varios métodos. Venga, cuéntanos. Uno es que en la pantalla de mi celular tengo un mensaje que dice, recuerda quién eres. Me encanta. Y como la toco 2000 veces al día, o 2200, Recuerda quién eres. todo el día. ¿Y ese eres? lo cambio. Sí. Tengo ese y el otro es, soy la clase de hombre que hace que las cosas pasen. ¿Y eso es quién eres? Esos son las que me turno todo el tiempo. Me encanta. Entonces me funciona un montón porque cuando quiero echarle la culpa a alguien o cuando quiero quedarme en la cama y miro la hora, me levanto. Claro. Esa me funciona. Eso me encanta. Porque te haces la pregunta y te respondes al mismo tiempo y te lo recuerdas todo el tiempo. Así es. Esa está muy buena. Y es Sí, una sí, manera sí. de recuperar tu energía. Total. Oye, ¿te han pasado cosas a lo largo de tu vida de manera, híjole, muy fuertes? El tema, obviamente, que nos platicas, extorsiones, desfalcos, vicios. Bueno, Me investigaron bien, ¿no? ha habido de todo. Ha habido absolutamente de todo, ¿verdad? Sí, te investigamos muy bien. Pero, y la verdad es que me da la impresión que mientras más adversidad, más crecimiento, ¿no? ¿Será que por eso llevas más de 20 libros escritos? Yo creo que sí. ¿Verdad que sí? Es que me aburro mucho. No, hombre, y aparte cuando uno pasa por donde asustan varias veces, aprende varias mañas, ¿no? Seguro. Ha sido muy... En uno de mis libros cuento un poco de mi historia y hablaba con el editor y el editor me decía, yo creo que hay que borrar estos 2 párrafos porque es tanto que no nos van a creer. Que fue real. Exacto. Va a sonar es a algo tanto novelesco. Real que va a sonar a una novela. Sí. Y bueno, borrémoslos. Sí. Oye, déjame platicarte un poquito de la segunda etapa, ¿no? Esta parte en la que entras a
aprender y a dominar todos estos temas de bienestar, de felicidad, de propósito, de conexión. Cuando te metes de lleno a estudiar la carrera de psicología y desde luego a enfocarte en esta área del desarrollo humano que tiene que ver con el happiness y con el well-being, básicamente, bienestar y el desarrollo personal. Ahí, de nuevo, vuelvo a empatizar muchísimo contigo. Déjame decirte que yo creo que habemos algunos locos sobre la tierra que creemos que vale la pena pelear por eso, ¿no? Y mucha gente cree que no. Yo me acuerdo en la pandemia, alguien me decía, Jorge, ¿cómo que tienes una empresa de happiness at work? ¿Cómo que happiness? ¿Happy who? ¿De qué me hablas? Ahora estamos tratando de no morirnos. Nadie siquiera piensa en el propósito ni en el bienestar. Lo único que queremos es sobrevivir, ¿no? Se puede hablar, fíjate la pregunta, se puede hablar de felicidad en un entorno caótico donde todo está mal. Imagínate hoy en Gaza o imagínate hoy en una situación complicada. ¿Se puede o no hay cabida para hablar de propósito ni de felicidad? Todo lo En contrario. un lugar así. Todo lo contrario. Yo creo que es el antídoto, la salida y lo que hace que soportes momentos atroces, ¿no? Eh, Mi maestro Víctor Frankl decía que, bueno, en realidad es una frase de Nietzsche, que dice que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y en los momentos más adversos, si tienes un propósito sólido, lo soportas tranquilo, hasta con la frente en alto. Sí. Entonces, en momentos muy complicados, en diferentes lugares del mundo, ha surgido siempre gente que sonríe. A veces la comedia es tragedia más tiempo. Me encanta. Y terminó riéndose de cosas que fueron muy difíciles, pero incluso en medio de la tragedia alguien hace un chiste. Alguien hace... Es una manera de soportar el dolor también. Total, total. Oye, pero en esas extorsiones, en esas situaciones donde tú no hiciste nada para provocar estas cosas, porque hay veces que uno se equivoca y tiene que pagar las consecuencias, Claro. pero hay veces que no lo hiciste tú y simplemente la vida te puso en un lugar o te fueron duros contigo o tuvieron un acto de deshonestidad brutal. En ese momento, ¿cómo haces para que no gane el lado oscuro, Efren? Mira, yo tengo la convicción, pero hace muchos años, yo lo llamo mindset posibilista. La convicción absoluta que hay mucho de azar en la vida y que hay mucho de echar los dados en el universo y que no tienes tanto control como quieres. Y eso hace que yo esté con los ojos bien abiertos hacia dónde hay que pivotear. Porque surgen leyes, porque surgen nuevos gobiernos, porque hay cambios climáticos, porque hay... Pero eso no son problemas, eso son parte del negocio. Es decir, sí, es algo que para está. mí es algo que ahí está, que no está en tu control, sino que te permite ver cuáles son las nuevas rutas. Claro. Y yo lo vivo personal y empresarialmente de esa forma. Sí. Entonces yo personalmente sé que mañana me pueden dejar de querer. Personalmente sé que a un hijo le puede ir mal. Personalmente sé, no lo deseo, quisiera que no, pero sé que es posible. Y como es posible, juego contemplando esas variables y disfruto al máximo en el pequeño margen de control. Y eso me ayuda a que cuando vienen adversidades o cosas, no entro yo en el mood de qué mala suerte, pero por nada, sino... Ya lo esperabas, podría pasar. Estaba en la ecuación. Estaba en la ecuación. Ok, ¿qué me está pidiendo la vida? ¿Qué me está preguntando la vida? ¿Cómo nos vamos a mover? Oye, cuando te contratan para platicar con gente, para ayudar a empresas, para ayudar a grupos, para ayudar desde las charlas que dabas con jóvenes hasta las cosas que pasan hoy en día en tu actividad profesional, en tu opinión particular, ¿qué es lo que hace que la gente recupere la esperanza, que recupere el ánimo y la energía? Cuando está hundida, cuando está en el fango, cuando ya siente que ya no vale la pena. Yo me acuerdo de un amigo, me decía, en su trabajo lo veía tan triste y me decía, esta es la cárcel que yo elegí. Así me decía, ¿no? ¿Cómo le haces para sacar a alguien de esa cárcel? Yo creo que una de las salidas más poderosas, por lo menos para encender el fuego, después hay que hacer otras cosas, para mí es el propósito. No. Para mí es el propósito, pero no el propósito como una pistola, sí. Ni la felicidad como una pistola, ni la felicidad de Instagram, sino una felicidad y un propósito con todo y cicatrices, sí. Con todo y heridas. Y cuando te conectas con eso y cuando ves el aporte de valor que le puedes generar a otros, incluso en medio de tu propio drama,
ahí te levantas. O hasta gracias a tu drama. ¿No? Hasta gracias a tu drama. Gracias a tu drama. O sea, a mí me gustó muchísimo el podcast que tienes actualmente que se llama El Rincón de los Errores, ¿verdad? El Rincón de los Errores. A mí me da la impresión que de los errores florecen cosas maravillosas. Es uno de los caminos más poderosos. De hecho, ahí hay un error que llamamos el error favorito. Ah, El error favorito quiere decir que suena rarísimo, pero quiere decir que hay errores que tú miras hacia atrás y ya no los puedes considerar errores, claro. sino los puedes considerar como disparadores que te llevaron a un nuevo rumbo que hoy agradeces, Te catapulta. que te catapultan, a los que les debes cosas y deberías incluso agradecer haber cometido ese error, Sí, que no quiere decir que haya que fomentar el cinismo, sino que pues, claro. hay cosas que pasas en la vida y si tú aprendes, vas para adelante. Sí. Y mucho de ese podcast surgió como un grito de decirle a la sociedad, a ver los jueces, dejémoslos de lado, a ver, seamos un poquito más compasivos y más bien aprendamos, ojalá barato y rápido, pero cuando no sea así, igual aprendamos porque Claro. va a pasar. Oye, ¿y cuál es tu error favorito? Tengo un listado gigante, pero yo creo que el error mío más fuerte fue mi época de drogas. Ese fue un error fuerte porque yo era plenamente consciente de todo. O sea, yo sabía todo lo peligroso que podía ser, todo. Pero cuando me quitan el yeso a los 13 años y yo digo, hay que vivir porque esto se va a acabar. Claro. Fue antes del yeso. No, fue apenas me quitaron el yeso. En cuanto te quitan. Pero Claro. a la semana, lo tenía planeado. Penduleaste, te 3 fuiste. meses atrás. Te fuiste dije a yo, tope. Claro, dije yo apenas me quiten el yeso voy a probar de todo. Claro. Me puedo morir. Sí, Pero yo era consciente totalmente. Tanto que me senté con mi padre y le dije, lo voy a hacer. voy a consumir drogas un tiempo. Y me dijo, no diga eso ni en broma. Y yo, bueno, yo cumplí con decir. El que avisa no es traidor. Dice, en guerra avisada no muere gente y si muere, muere poca. ¿No? Y ese fue un error que me salió caro porque fueron 6 años muy duros. Con mucha paz. Yo sufro de exceso de pasión. Entonces yo digo que hasta lo malo lo hago bien. Hay gente que dice que estas personalidades como la tuya y yo puedo decir que como la mía, a veces somos extra todo, ¿no? Extra trabajadores, extra estudiosos, extra apasionados, Nada extra... medias, no me gusta nada medias. Nada medias. Y eso tiene también ese lado oscuro en el que también lo malo es extra malo, Así es. ¿no? No puede ser poquito malo. No. Tiene que ser all in, Exacto. ¿no? Hasta el fondo, a tocar el fondo del fango y saber a Y qué repetir, huele allá abajo y y volver a repetir. repetir, ¿no? Oye, en ese abismo, y lo voy a decir en el título de uno de tus libros, cuando la vida te confronta, ¿no? Cuando estás ahí y cuando te das cuenta de que el error fue gigante y cuando Sí. te das cuenta de que tú provocaste lo que te está pasando, ¿no? Sí. Yo creo que hay una coyuntura en la que tú dices, ¿me pierdo o renazco? Sí. ¿Verdad? Sí. O sea, en el que dices, ya, me dejo ir y me sigo hasta el fondo y vamos a ver qué ocurre, o llegó el momento de regresar. Tal cual. ¿No? ¿Qué te hace regresar? O sea, Ya. y te lo pregunto porque a nuestros amigos que nos están viendo y que estoy seguro que están con el ojo cuadrado de lo que nos estás contando, seguramente se lo están preguntando, los que están viviendo una situación así, los que Claro. están diciendo, este cuate salió de las drogas, escribió 24 libros, el tipo es exitosísimo, ha logrado cosas increíbles y estaba hundido en un yeso y luego en las drogas. O sea, digo, para acabar rápido, y no conozco lugares más oscuros, ¿no? Y bueno, seguramente lo sabrá, los campos de concentración. Mira, pero... yo estudié 2 años de ingeniería química porque quería hacer drogas Wow. que no hicieran tanto daño. Mi locura era, quiero hacer drogas que no hagan tanto daño, porque Sí. si esto me gusta tanto, pues vamos a hacer unas drogas que no hagan tanto Más daño. light. Y estando en la universidad, en la Facultad de Ingeniería Química, veo un letrero que dice, traía 12 preguntas acerca de las drogas, y yo contesté a las 12 que sí. Decía, ¿has prometido disminuir tu consumo y no has podido? Yo sí. ¿Has gastado más dinero del que deberías? Y yo sí. Bueno, contesté a las 12 que sí, y abajo decía, si contestaste a más de 4, tienes un serio problema con las drogas. Y entonces yo dije, yo estoy estudiando ingeniería química, juego fútbol 3 veces a la semana, están locos, ¿no? Pero pues voy a dejarlas un tiempo, entonces voy a dejarlas un mes, no pude ni un día. Entonces al día siguiente no pude y yo dije, uy, ¿cómo así? Bueno, empiezo el lunes y llegó el lunes y no pude. Yo dije, ¿cómo así? O sea, ¿qué está pasando? Y ahí tuve un mes
de intentar, hasta que yo dije, otra vez perdí la libertad. Y tuve la misma sensación de cuando me pusieron el yeso. Estoy atrapado. Y dije yo, no, tengo que hacer lo que sea. Y duró 6 meses tratando de salir y no puedo. Yendo a grupos, psiquiatras, unidades de salud mental y no puedo. Yo dije, no, me tocó levantar la mano y pedir ayuda. Entonces llamé a mis papás y les dije, vénganse para acá, necesito que me ayuden porque llevo 6 años drogándome. Y mi papá me miraba y me decía, ay, Efren, usted y sus historias. Y yo, llevo 6 años drogándome. Me dijo, pero no puede ser si usted ganó las Olimpiadas Matemáticas, no puede ser si usted tal cosa. Y yo, llevo 6 años drogándome, necesito que me internen. Me dice, ay, conseguimos un sitio, bueno, que dura un mes. Y yo, no, usted no está entendiendo. Yo necesito que me interne como un año, porque esto está muy grave. Y fue ese punto, fue la sensación, no soporto perder la libertad. Pero salió de ti. Salió de mí. Salió de ti. No, ellos ni sabían, me tocó a mí contarles, Sí. porque a pesar de tener consumos de 2, 3 días enteros con 2 noches sin dormir, de largo, con cocaína, funcionaba. Más o menos funcionaba. O sea, pasaba, ¿no? Entonces era muy difícil para ellos creer que yo estaba en esas cuando todo era genial, todo funcionaba perfecto. Sí, dicen por ahí que cuando estás cerca del infierno todo se parece mucho al cielo. Exactamente. Y que cuando estás muy cerca del cielo de pronto cuesta mucho trabajo como si estuvieras en el infierno. Así ¿no? es. Ese es el punto de inflexión. Ahí vuelvo a sentir que perdí la libertad y no lo soporté. Oye, qué valiente. Porque después de haber estado encerrado en un yeso un año, pedir que te encerraran de vuelta otro año, Así, era regresar a donde prometiste no volver. Tal cual. ¿no? Tal cual. Y eso explica, me parece mucho, Efren, por qué hoy trabajas tan duro en este propósito de lograr conectar con personas y ayudarles a que vivan una vida plena, porque quizá en el fondo es la manera de devolverle a la vida la libertad que tú mismo te autoinfringiste. Ese es mi propósito. Ese es mi propósito. Desde, yo tengo clínicas donde la gente se hospitaliza. Sí. Es una de las líneas de negocio de nuestro grupo. Dirigidas a eso. O sea, todos nuestros programas van dirigidos a la libertad y al propósito en los diferentes escenarios, en las diferentes formas, pero digamos que nuestro tema es ese. Y cuando tienes a una persona, y de nuevo estamos en el segundo pilar de energizar a otros, cuando tienes a una persona que te dice, muchas gracias, Efren, pero ya no vale la pena. Me acuerdo mucho, ¿viste la película de Elvis Presley? No. Vela. Hay una escena final donde el tipo ya está inmerso en una depresión terrible, drogas, de todo, ya perdió a la familia, vive solo, ya engordó, todo mal. Y el tipo encuentra a la esposa en un aeropuerto. Y la ex esposa le dice, pero eres Elvis Presley, tienes un futuro brillante. Y el tipo le contesta, no hay futuro. There's no future. No hay futuro. Así le contesta. Y al cabo de un par de años acaba muriendo. Efectivamente, no había futuro. ¿no? ¿Qué le dirías a estos jóvenes, a estas personas, a estos hombres, estos padres de familia, que ante las presiones, que ante las situaciones complicadas de la vida se refugian y se encierran en un vicio, en una infidelidad, en una cosa que les hace daño y que ellos saben que es malo para ellos, pero que eso escape de una realidad que no soportan? ¿Qué les dirían? ¿Por dónde está esa salida que deberían de buscar? Mira, yo en el 2009 saqué un librito que se llama El diálogo socrático. Y gran parte de mi práctica es cómo hacer preguntas inteligentes y poderosas. Porque yo no creo mucho en la motivación extrínseca. Yo creo 10% extrínseco, 90% intrínseca. Y ese 10% extrínseco es, yo voy a dejar que te caiga el mundo encima sin defenderte y que asumas tu responsabilidad. Y esa es la motivación extrínseca. Pero el otro 90% es cómo puedes tú conectar a alguien con cosas sin imponérselas y sin decírselas. ¿Cómo le haces preguntas para que esta persona por sí mismo pueda encontrarlo? Pero cuando alguien te dice, no, es que no hay futuro, pero es que si no hay futuro no tienes nada que perder, podemos intentarlo. Pues claro, porque, de cualquier manera está perdido. Exacto, no hay nada. Y el diálogo socrático es el arte de ayudarle a las personas a que encuentren sus propios caminos y su propia verdad. Y mucho de lo que nosotros hacemos es eso, es hacer preguntas inteligentes. Hay una parte
lo que investigamos de ti, que hablabas de no volverse a equivocar. No me puedo volver a equivocar, decías, cuando pasó un tema personal, ¿no? No sé si nos lo quieras platicar, pero esa parte me costó mucho trabajo digerirla cuando te estudié, porque el ser humano por sí mismo se equivoca todos los días. Sí. El no perdonarse las equivocaciones o los errores es tanto como no perdonarse ser humano, Sí. ¿no? ¿Puede uno evitar equivocarse? No, no hay forma, no hay forma. Lo que pasa es que cuando experimentas culpa, Ajá, tienes la sensación de necesitar que algo te libere de la culpa, que algo sí. te libere de ese peso. Y hacerse el firme propósito de hacerlo mejor es algo muy sanador, porque si la culpa no te conduce a ser un mejor ser humano, perdiste ese sufrimiento, Sí, lo desperdiciaste. lo desperdiciaste. Entonces, en uno de mis tantos errores, en mi vasta experiencia como equivocador, en una de esas dije yo, no me puedo volver a equivocar, Sí, pero no literal. sí. Es como, no me gusta cometer, me gustan los errores nuevos. Sí. No es lo mismo, por lo menos. Exacto. Exacto. Me gustan los errores nuevos. Exacto. Y cómo hacerlo mejor. Cómo hacerlo mejor. Oye, Efren, si tú sabías que esas cosas te hacían daño y todos sabemos que cuando hacemos algo malo que nos hace daño, lo sabemos, en el fondo del corazón lo sabemos, ¿no? ¿Por qué el ser humano es capaz de autodestruirse? Porque el poder del alivio es gigante. Es decir, tú puedes racionalmente saber que algo es peligroso o que algo te puede hacer daño, pero cuando tienes la experiencia y esa experiencia te genera un alivio tremendo, te enamoras profundamente. Es decir, eres alguien muy tímido y te tomas unos tequilas y te dejan de sudar las manos y te vuelves extrovertido y te conectas y te sientes libre internamente, aún sabiendo que el alcohol te daña las neuronas, vas a amar el tequila. Ujú. ¿No? Entonces, eso es lo que hace que a uno, aún racionalmente entendiendo cosas, la experiencia y la emocionalidad le marquen otro camino. Porque al final de cuentas todos estamos rotos de algún lado, ¿no? Yo creo que todos, y tú siendo psicólogo, yo no soy psicólogo, soy abogado, pero me apasiona la filosofía y la psicología y todas estas cosas. Hablaste de Nietzsche hace ratito y hay una frase de Nietzsche que decía, cuando pelees contra monstruos, ten cuidado de no convertirte en uno de ellos. No, no. Uno a veces está librando una batalla por pelear contra el monstruo que fue su padre, por el monstruo que fue un jefe malo que te tocó y que fue injusto Y contigo se vuelve y así. te acabas convirtiendo en tu papá o en tu jefe maldito, ¿no? Sí, ¿Por qué el ser humano hace eso? Eso me intriga, de verdad me intriga y te lo quiero preguntar a ti por la experiencia tan amplia que tienes combatiendo monstruos. sí. Porque hay pocos seres humanos que hayan peleado con tantos. Mira, hay dos leyes en el mundo de la personalidad. Sí, Una dice, nos tratamos a nosotros mismos como algunas de las personas más significativas nos trataron. sí. Y la otra dice, tratamos a los demás muchas veces como nos tratamos a nosotros mismos. A ver, repítelo para que tomen nota Ahí va, la nuestros primera. amigos. Nos tratamos a nosotros mismos como algunas de las personas más significativas nos trataron. Ujú. Y la segunda, tratamos a los demás como a veces nos tratamos a nosotros mismos. Entonces, está la vocecita de mi papá ahí descalificándome Sí. y yo después termino descalificándome a mí mismo. ¿Cómo fui a decir esto? ¿Cómo fui a hacer esto? ¡Qué estúpido! ¡Qué tonto! Pero después terminamos tratando a los otros Te conviertes en el monstruo. como nos tratamos a nosotros mismos. Y Sí. hasta que uno no se haga dueño de sí y corte estas lealtades y esas voces que uno trae del pasado, seguirá repitiendo las Hay historias. procesos de duplicación, Totalmente. ¿no? Te acabas duplicando en eso que juraste luchar Así o es. combatir, ¿no? Oye, hablaste, eso que acabas de decir de tu papá, ¿lo dijiste de manera ejemplificativa o fue real? O sea, sí es que tu papá fue duro contigo. Uy, en mi casa, mi papá nunca me tocó. O sea, yo no sé qué es haber recibido golpes en casa ni nada de eso. Ujú. Pero mi papá era muy fuerte, muy, muy fuerte. Yo creo que tenía una personalidad muy narcisista. Entonces era muy descalificador, muy distante emocionalmente, muy grosero, muy agresivo con sus palabras. A veces eso duele más, ¿no? Fuertísimo, 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 fuertísimo. Y eso, digamos que me impactó mucho hasta que me enteré cómo era mi abuelo. Y yo dije, Claro. no, a mí lo que me fue bien. Sí, fíjate.
Porque es un tema intergeneracional tremendo. Sí. Yo me acuerdo, mi papá en algún momento también yo me distancié de él, me dejaba de hablar durante todo el año y nomás me hablaba el día de el santo. Yo soy Jorge Salvador, me hablaba el día de San Salvador porque así se llamaba su abuelo al que adoraba, ¿no? Y yo decía, híjole, qué injusto, qué mala onda, porque solo me habla un día al año. Y después hablando con mi abuela me dijo, no hombre, tu papá se crió solo, nadie le hizo caso nunca. Y pues antes te dice te quiero porque su papá no le decía nada. Claro, A veces somos medio duros nosotros también, ¿no? duro. A veces también nosotros le pedimos a alguien que nos quiera como nosotros queremos que nos quieran. Así es. Y además a un grupo de la sociedad que quizás no estaba en un momento histórico donde habían tantas Otro herramientas, donde habían contexto. tantas facilidades. Otro contexto, otro contexto. Decir te quiero estaba mal visto en un líder de una Era, familia. Un apapachito, un abracito, un beso en la mejilla era peligroso. era símbolo de debilidad, Sí. incluso, ¿no? Oye, estamos entrando a la tercera parte de la entrevista y yo aquí me podría quedar contigo 15 horas porque de verdad tienes una historia y una charla extraordinaria, ¿no? Pero me gustaría que habláramos un poquito de esto que te platicaba al inicio y es, Efren ha pasado por muchas cosas, ¿no? Por muchos errores, por muchas prisiones, por muchas presiones, por muchas cosas que te podrían haber convertido en otro ser humano y tú optaste, porque creo que al final uno Sí. opta, ¿no? Como platicábamos en estas coyunturas, Sí. en irse al fondo o renacer, por escribir 24 libros para ayudar a la gente a que pueda estar feliz, ¿no? Y más allá de esos 24, y seguramente serán 40 libros los que vas a acabar escribiendo, 50 libros los que vas a acabar escribiendo, que estoy seguro que ese será un legado muy importante de tu parte, pero para tu gente más cercana, para tus cercanos, para tus energizers, para la gente que te dota y te provee de energía cotidiana, ¿cuál te gustaría que fuera esa imagen o ese recuerdo que se llevaran de ti el día que tú ya no estés? Uy, yo quisiera que en los momentos difíciles ellos dijeran, ¿qué habría hecho mi papá aquí? ¿Quién es tu energizer hoy en día? Yo creo que Juana y Tomás, que son mis dos hijos. ¿Qué edades tienen, Juan y Tomás? Juana tiene 13 y Tommy tiene 10. Y les va a tocar un mundo maravilloso porque si yo estoy viviendo una época de unos cambios loquísimos en la humanidad, lo que ellos van a ver no tiene precedentes. Y yo quisiera ser una voz que los acompañe, dándoles energía y no quitándoles energía. Que ellos sientan, cuando yo ya no esté, que ellos sientan que yo sigo ahí a su lado. Y eso va a pasar, estoy seguro, pero hay un momento en el que hablas con ellos y les platicas quién eres. Con la niña, Con ella. cuando nosotros tenemos, el grupo tiene una fundación que hace programas en escuelas en varios países, en temas de salud mental. Y uno de esos programas está en la escuela de mi hija. Entonces, claro, ahí en algún momento y por los podcasts y por todo eso, ya tenía 12 años, yo dije, se va a enterar de mi problema de drogas. Va a entender. Mejor le cuento yo primero antes de que se entere. Seguro. Entonces, con ella ya hemos hablado de estas cosas. A Tomás le toca el año entrante, yo creo que ya sentarme con él y decirle, mira, tu papá viene de estas cosas, porque mucho de eso es público, está en diferentes lugares. Claro. Entonces tienen que conocerlo. Pero hablamos cantidades, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿No sientes que mucho de lo que le estás dejando a tu hija, más allá de un papá que nunca falló, que es impoluto, que no tiene errores, es un papá que se supo rehacer ante la adversidad? Yo espero eso y espero sobre todo que no crezcan con un fantasma de alguien que hoy ha construido una serie de cosas que pueden verse muy grandes y no quiero que crezcan con el fantasma de una sombra gigante, sino que puedan tener su propio camino. Esa es una tarea que tengo que desarrollar. Sí. Hay mucha gente que ha cometido graves errores, ¿no? Me incluyo, ¿eh? Yo creo que ahí estamos tú y yo, la gente que viene a este mundo con una pasión desmedida también comete errores desmedidos. Pero hay mucha gente que ha cometido errores y que no se los perdona y que dice, ¿sabes qué? Yo merezco que no me quiera mi familia, o merezco que no me hayan hablado, o merezco que mis amigos no me busquen, o merezco que mi pareja se haya alejado, ¿no? Y yo creo que el tema del merecimiento es un tema que puede habilitar o deshabilitar tu futuro, Sí, ¿no? total. Me da la impresión. ¿Qué crees tú
que una persona que se siente que no se merece, por todo lo malo que hizo, que le vaya bien? ¿Qué crees tú que deba hacer? Mira, para mí hay dos tipos yo lo llamo culpa por inmerecimiento. Y para mí hay dos tipos. El que ha cometido errores muy fuertes y siente que merece ser castigado y que no merece ser feliz, y le toca perdonarse, y ese tiene que tomar una ruta en donde tiene que restaurar el daño que ha hecho hasta donde sea posible, tiene que pedir perdón, tiene que devolverle al mundo aquello que tomó, de tal forma que pueda decir, ya pagué mi deuda y ahora sí a merecer. Pero hay otro que sufre del inmerecimiento y no ha cometido ningún error, ni tiene sino que por su personalidad rígida, su personalidad obsesiva, en donde cree que le faltan 20 centavos para el peso todo el tiempo, no se permite el disfrute y el goce. Y eso requiere de un entrenamiento en donde celebre sus logros, en donde se felicite, en donde haga públicos aquellas cosas que logra, en donde pueda aprender a perder el tiempo, en donde pueda adquirir la humildad de aquel que sabe que no puede controlarlo todo, y solamente a través de un camino constante de entrenamiento puede disfrutarse los éxitos que tiene alguien que, de no sentirse tan capaz o tan elevado o que ha logrado tanto, sigue produciendo y sigue produciendo y sigue produciendo, pero no disfruta nada. Entonces, Sí. ¿para qué? Hay gente que tiene encendido un motor que lo lleva a seguir produciendo desde un vacío, Total. ¿no? Está huyendo de eso. Está huyendo del vacío y no va a parar nunca. Así es. ¿Cómo se llena ese vacío? Pues yo siempre pongo la metáfora que tú ves a alguien corriendo por la calle y opción 1 va persiguiendo su propósito y lo que ama. Opción 2 va huyendo de lo que teme. La conducta objetiva Es la misma. Es la misma. Y puede ser incluso más veloz el segundo. Seguro. Y lo primero que tiene que hacer es saber si va huyendo de lo que teme o va persiguiendo lo que ama. Y para eso no se puede conformar con perfiles comportamentales, porque cualquier persona orientada al logro parecería, ¡ay, qué bien! Pero miremoslo en detalle. ¿Desde dónde lo está haciendo? Exactamente. Esa es la conciencia. Hacerlo por las razones correctas. Claro. Totalmente. Hacerlo por las razones correctas. Así es. Querido Efraín, muchísimas gracias. ¿Dónde te puede localizar la gente? Platícanos un poquito. Y antes de irnos, me gustaría que le dejaras un mensaje en una frasecita muy sencilla. ¿Qué quisieras que se quedara de Efraín cuando Efraín ya no esté en este mundo? Una frase corta. Bien. Soy facilísimo de encontrar. En mi Instagram, Efraín Martínez O. Ahí es muy fácil. En elrincondeloserrores.com, en otro podcast que tengo que se llama Ad Propositum, que está en Spotify, pero también está en YouTube. En internet es fácil acceder. A mí me gusta mucho una frase, y yo digo que a mí me gusta hacer el bien y hacerlo bien. Hacer el bien y hacerlo bien. Todo lo demás es añadidura. Me encanta. Hacer el bien y hacerlo bien. Muchísimas gracias, querido. A ti, Jorge. Mil gracias por haber estado en el podcast Energizers. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta profundísima e interesantísima plática con Efraín. Ha sido para mí de verdad un deleite escucharte. Estoy de verdad muy agradecido con que hayas venido. Aprendí muchísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estoy seguro que todos nuestros amigos que nos siguen, que nos escuchan, que nos ven a través de los canales de Mundo Ejecutivo, los podcasts, Spotify, en YouTube, están seguro también muy agradecidos de todo lo que compartiste, y vas a tener muchísimos fans que van a querer vivir esa misma vida con propósito y encontrar en esos errores el camino para la corrección y vivir una vida tan bonita como la que hoy pues tienes enfrente de ti. Te felicito muchísimo. Muchas gracias, Muchísimas gracias. Pues bueno, amigos, esto fue su podcast Energizers, y aquí nos vemos en el siguiente episodio para seguir hablando de historias y de personas que energizan con todo lo que hacen. Muchísimas gracias. Cuídate mucho, querido Efraín. Gracias. Gracias.